Hola a todos, voy a estar presentándoles la solución de medición de temperatura corporal DAWA. Primero y principal vamos a conocer un poquito lo que son los antecedentes, lo que está pasando actualmente en el mundo con la pandemia del coronavirus. Después vamos a ver una visión general de la solución y por último, 3 casos de éxito. ¿Cuál es la situación global de la pandemia? Que debido a omisiones en la prevención y en el control se desarrolló una epidemia llamada coronavirus que se ha convertido en una pandemia mundial, por lo que se elevó la cantidad de infectados y se ha extendido a más de 176 áreas. Es un aumento diario en el número de pacientes, entonces estamos viendo que primero se desarrolló en Asia, en China puntualmente, y después se fue pasando a todo lo que es Europa, a Estados Unidos, y estamos viendo que nosotros somos los siguientes. Ya actualmente estamos teniendo varios casos, estamos llegando a empezar a tener muertos en los países de Latinoamérica, y la idea de esta solución es empezar a poder prevenir los posibles nuevos casos que entren a nuestro país o a nuestro edificio o donde sea. Primero y principal, la entrada global en la fase de prevención y control de epidemias de emergencia, de una amenaza nueva de lo que es el coronavirus. Vemos que al menos 30 países en todo el mundo han declarado un estado de emergencia y vemos que han emitido unas políticas de cerrar la frontera, cerrar el país, y vemos como algunos ejemplos, por ejemplo, en las medidas italianas de prevención, es que confirmaron a una persona que tuvo coronavirus, se puso en alerta toda la ciudad y después empezaron a cerrar 11 ciudades, en este caso seguramente ahora serán más. Se cerraron las escuelas, se cerraron todo lo que son las actividades de entrenamiento y deportes y también las tiendas en todo el país. Para lo que es Corea del Sur empezó a actuar rápidamente a medida que encontró nuevos focos e invirtió más de 25 billones en combatirlo, que esto se tradujo en tener muchos test para ver si tienen activo el virus las personas, y de esta manera pudo controlarlo mucho más fácilmente y es uno de los países que tiene menor tasa de mortalidad en lo que es coronavirus. Se cancelaron todas las actividades, también se pospuso la escuela. Son características que se ven en todos los países en simultáneo. Vemos que también en Irán cada ciudad tiene un dispositivo de detección temprana en la entrada y la salida de la ciudad, entonces ellos pueden detectar rápidamente cada vez que una persona entra y sale de la ciudad si tiene fiebre o no. De esta manera podríamos aislarlo y saber bien si puede llegar a ser un posible caso de coronavirus o no. Entonces, cualquier caso de estos que sea sospechoso que presente fiebre, automáticamente se pone en cuarentena por 14 días. Y después a nivel nacional también, a donde encuentran un área de infección, se cierra el lugar durante 3 días totalmente. Otras medidas de prevención, por ejemplo, en Japón se declara el estado de emergencia, se cancela todo tipo de manifestación a gran escala y también se hace la suspensión de las clases. En Estados Unidos también se declaró un estado de emergencia, se envió diferentes pautas de respuesta que sean más estrictas, se han cerrado directamente los vuelos a diferentes países, se empezó a cerrar la frontera y incluso todo el personal que ingresa a la Casa Blanca debe tomar mediciones de temperatura. Y por último, las medidas francesas de la prevención de las epidemias, esto es, lo puso en diferentes etapas, en este caso la puso en la etapa más alta y todos los lugares comerciales no esenciales, los restaurantes, bares, cafeterías, cines, etcétera, están cerrados en todo el país y se tienen que quedar en sus casas. Un antecedente bueno es que la epidemia en China está mejorando. Esto es debido a que China adoptó unas medidas muy efectivas en lo que es el control y la prevención, se lo tomaron muy en serio y pudo empezar a bajar la cantidad de infectados, empezar a bajar las muertes. Y vamos viendo que los últimos casos en estos días que se encuentran en China no son casos autóctonos, sino son casos importados del extranjero. Entonces se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son los principios de prevención de epidemias chinas. Puntualmente los principios esenciales son la detección temprana, el informe, aislamiento y tratamiento temprano. Tenemos regiones de bajo riesgo donde la idea de estas regiones es prevenir totalmente la entrada del coronavirus. En la región de medio riesgo ya tenemos que empezar a prevenir la entrada del coronavirus y
detener la proliferación interna de este virus. Y por último, la región de alto riesgo es detener la proliferación interna y también prevenir la producción del coronavirus. El foco donde se encontró el primer caso o de dónde se origina este virus, cortarlo totalmente y evitar que se siga realizando esta actividad. Entonces, como cosas esenciales es la detección eficiente, precisa y segura de la temperatura humana. Puntualmente, para lo que son las medidas efectivas de prevención y control de epidemias en China, vamos a ver que vamos a tener tres áreas bien definidas. En este caso, al no tener medicamentos específicos para responder frente a este virus, la detección y el aislamiento son la fuente más importante y más efectiva para detenerla. Entonces, tenemos tres capas. Primero, lo que es el ingreso a la ciudad, donde vamos a poder controlar las personas que entran y salen. Van a ser los aeropuertos, estaciones de trenes, estaciones de micros, estaciones de peajes, donde nosotros podemos instalar un sistema y empezar a controlar este área. Una vez que las personas ingresan, también podemos empezar a controlar el transporte público, como por ejemplo estaciones de trenes, colectivos, taxis, autos particulares, y por último, todas estas personas que están en tránsito van a ir a algún destino, que serían los interiores de edificios, donde van a ir a las oficinas, a mercados de frutas y verduras, hospitales, escuelas, etc. En todos estos ambientes nosotros podemos hacer exámenes de temperatura del cuerpo humano, y en caso de que encontremos un sospechoso encontrado, este sospechoso, que puede llegar a estar presentando una febrícula, una fiebre, transportarlo automáticamente en ambulancia y ponerlo en un aislamiento hospitalario especial para poder hacerle el test y saber si tiene efectivamente coronavirus o no. Un paso importante también en la defensa contra este virus es aprender las medidas chinas de defensa que está empezando a adoptar todo el mundo. ¿Sí? Hasta ahora China ha compartido muchos documentos técnicos que incluyen programas de prevención, controles, diagnóstico, tratamientos de epidemias con más de 100 países y más de 10 organizaciones internacionales y regionales. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el director de la OMS, Tan Desai, dijo que vale la pena aprender la experiencia de la exitosa defensa de China. El presidente serbio Vučić pronunció un discurso televisado también que Serbia está inmediatamente en estado de emergencia y buscaría asistencia médica a China. Y también los chinos expertos estuvieron ayudando en Irán, y los funcionarios mismos de ese país nos dijeron que los logros antiepidémicos de China proporcionan una experiencia muy valiosa. El gobierno italiano también estuvo en contacto con los expertos chinos y expresaron un sincero agradecimiento en su ayuda para combatir la epidemia. ¿Cuáles son los materiales estratégicos de prevención y de epidemias? Puntualmente vamos a estar ofreciendo nosotros como DAWA cámaras puntuales que tienen la capacidad de medir temperatura corporal. Existen otras alternativas, como por ejemplo termómetros electrónicos médicos. Tenemos también barbijos, gafas, ropa protectora. Después, desde el lado de la internación, existen ventiladores, generadores de oxígeno que pueden ayudar a prevenir este virus. Y después, por último, diferentes equipos de medición de temperatura que fueron provistos desde China a diferentes países, máscaras, generadores de oxígeno. La ayuda de China es muy importante para todos estos países. Entonces estamos viendo que necesitamos una gran cantidad tanto de suministros de protección como equipos de tratamiento y equipos de medición temprana para poder hacerle frente. La visión general de nuestra solución es la detección temprana y eficiente. ¿Cuáles son los puntos problemáticos que encontramos hoy en día para implementar esta medición? Es que primero, lo que se usa hoy en día tiene baja eficiencia porque se hace a través de un termómetro y una pistola que es de detección. Esto lo que hace es cargar, tener los datos, y uno manualmente ingresa los datos de medición. Obviamente, si nosotros nos acercamos con una pistola de medición, estamos en contacto cercano y obviamente nos supone un riesgo mucho mayor que una solución que sea automática y sin contacto, ¿no?
Entonces, la grabación manual es ineficiente y la recopilación de información del personal es difícil. ¿Cuáles son los requerimientos? Medición automática de temperatura sin contacto, detección precisa, rápida y de varias personas, grabar la información de la temperatura normal automáticamente y recopilar también los datos del personal automáticamente. Funciones claves son la examen preliminar y el registro de temperatura que nos dan, esto nos da la medición de temperatura del cuerpo humano. ¿Cuál sería la topología de nuestra solución? Primero y principal, nosotros tendríamos un centro de monitoreo y diferentes tipos de soluciones. Primero y principal, una solución económica, donde vamos a utilizar diferentes cámaras de 2 o 4 megapíxeles que van a tener una doble lente, un lente térmico y un lente visual, que en el caso de que tengan una alarma de temperatura, nos va a mandar una alerta sonora y una alerta visual con una luz blanca. Esto va a ir conectado a una grabadora inteligente, que a su vez va a tener una plataforma llamada DSS Express, que es el que va a poder mostrarnos lo que se está tomando con las cámaras y después va a ser analizado con la grabadora. A su vez va a poder estar conectado estas cámaras con un blackbody, que es el que nos da la precisión de 0,3 en lo que es la medición de temperatura corporal. Una solución estándar sería reemplazando en este caso la grabadora, la Neverris línea 5000i por un IBSS de la línea 7000, las mismas cámaras con el IBSS y sumándole un DSS profesional. Como estamos viendo, también estamos utilizando blackbody siempre para tener la medición de la temperatura precisa. Y por otro lado tendremos una solución alternativa que es con barreras, donde también se ofrece la barrera ya con la cámara que se conecta directamente al DSS Expresso Pro y cumple la misma función. Todo esto se puede conectar a un centro de monitoreo para visualizarlo de manera remota. Entonces el proceso sería medición de temperatura térmica sin contacto, se hace la revisión manual, se hace la confirmación anormal y se activa un plan de emergencia. En este caso, el proceso que se aplicaría con nuestra solución es: primero tenemos un área de entrada guiada donde cada persona que esté ingresando al sector va a ir por el carril correspondiente donde esté la cámara térmica con el blackbody. Ingresa al área de medición de temperatura y si esta persona es detectada y sabemos que tiene una temperatura alta, ¿sí?, a través de la imagen que nos brinda la cámara, se dispara la alarma automática y ya sabemos que esta persona debe ser aislada. Y se le cierra el paso. Por otro lado, la segunda persona ingresa al área de medición de temperatura, se detecta que la medición de temperatura es normal y puede seguir su camino sin ningún problema. En este caso estamos viendo un video de cómo es la alta precisión, comparando la imagen de la cámara con un equipo de medición médico de temperatura corporal y da exactamente el mismo valor. Entonces es altamente confiable, se adapta al detector más estable y de alto valor, utilizando sí el blackbody para la corrección que garantiza la precisión en diferentes escenarios. La inteligencia es de doble lente, vamos a tener un algoritmo visible y térmico con alta tecnología que nos permite hacer la detección en el cuerpo humano y el rostro, reduciendo las falsas alarmas. Y por último, larga distancia, tenemos una longitud focal de 7,5 milímetros con un opcional de 13 milímetros, permitiendo que tengamos una distancia de medición de temperatura óptima en 3 metros. Otro ejemplo es la comparación de velocidad de medición de temperatura. Si se están midiendo, en este ejemplo, 5.000 personas, un termómetro de frente tradicional se hace con 3 personas por segundo, dando un total de 4,2 horas, y la solución térmica de agua también con 3 personas por segundo
el tiempo total serían 30 minutos nada más. Entonces, a la cámara, con la posibilidad de tomar gran cantidad de personas en simultáneo, no vamos a perder tiempo en hacerlo de manera manual y vamos a ahorrar mucho tiempo en el tránsito de las personas, no teniendo que demorar una por una. El reconocimiento facial más reconocimiento de máscara nos permite que sea efectivo, ya sea que la persona esté utilizando una máscara o un barbijo, si se quiere, o no, y que sea preciso y siga reconociendo esa misma persona. Todo esto lo puede hacer a través de la plataforma IBSS, que admite estos dos tipos de reconocimientos, y también vamos a poder tener estadísticas de datos, una exportación de todos estos informes y funciones adicionales. Entonces, como estamos viendo en los videos, arriba a la izquierda tenemos el reconocimiento de una persona que primero está sin máscara, luego se pone la máscara y lo detecta de todas maneras como que fuera la misma persona. En la imagen de abajo también podemos tener reconocimiento facial, entonces cuando ingresa esta persona y está en la base de datos, automáticamente nos brinda que ya está en sistema, y si no nos dice que es un extraño. Y por último, en los videos de la derecha vemos cómo podemos generar reportes, estadísticas y mandar toda esta información al cliente, que es lo que le interesa después al final del día, poder ver un reporte general de todo lo que estuvo pasando. Esta solución tiene diferentes partes. Primero y principal, una parte de medición de temperatura donde vamos a utilizar un black body y dos tipos de cámaras, una cámara de una línea más baja y una línea media. Vamos a ver que tenemos una parte de accesorios donde vamos a tener una fuente de alimentación, un trípode y un conector que va a enlazar las cámaras con las grabadoras. Las grabadoras van a ser la parte de análisis y almacenamiento, que puede ser tanto una NVR línea 5000i o un IBSS línea 7000. Y por otro lado tenemos la parte de monitoreo, donde con diferentes tipos de pantallas vamos a poder visualizar toda esta información que nos dé estos dispositivos. Escenarios típicos pueden ser aeropuertos, donde una detección de temperatura corporal anormal es detectada y se evita automáticamente el abordaje. Por otro lado, en la detección corporal anormal podemos aislar los casos importados de afuera y podemos actuar rápidamente y empezar a cerrar diferentes posibles ingresos donde vienen las personas infectadas. En los escenarios de trenes, en este caso tenemos un ejemplo de la estación de Shanghai, donde llega el tren, se está haciendo la medición, y también donde sale el tren, que es en la estación de Beijing. Estamos viendo cómo también están utilizando las cámaras con monitor, donde automáticamente hay una persona que está presentando fiebre, se dispara la señal sonora, la señal visible con la luz, y sale en pantalla que estamos teniendo un posible caso de coronavirus, por ejemplo. Y otro tipo de casos serían en el metro o en el subte. En este caso es el metro de Shanghai y el metro de Hangzhou, donde también están utilizando estas soluciones, como estamos viendo, cámaras de agua. Y apenas ingresa una persona que tenga temperatura, también se va a disparar la señal sonora. Otros escenarios, por ejemplo, edificios de oficinas, hospitales, escuelas, gobierno, donde acá tenemos algunos ejemplos. En este caso, una casa central de JD, es una empresa muy grande en China. Están implementando estas soluciones. Podemos ver ahí en el fondo la cámara con el black body. El ingreso es guiado siempre para que nos aseguremos que las personas pasen por el área designada y se realiza la detección. En diferentes hospitales, en este caso estamos viendo cómo se utilizan domos PTZ para adicionarla a la seguridad. Estamos viendo también las universidades con pantallas que siempre estén monitoreando en tiempo real la información que nos brindan las cámaras térmicas, y también en agencias gubernamentales, como vemos ahí el black body con una pantalla grande para que las personas también puedan ver que están siendo detectadas y vean su propia información. Entonces, ¿por qué elegir Dahua? Los productos Dahua nos van a proporcionar a los clientes una solución integral
Esta va a ser una solución de alta precisión, una medición de temperatura de más o menos 0,3 centígrados, una alta eficiencia que va a estar mejorada en un 800%, medición segura y sin contacto. Esta medición va a tener una distancia máxima de 3 metros, medición de objetos múltiples hasta 30 objetivos al mismo tiempo, y después vamos a tener que una detección de máscaras o barbijos, si se quiere, con una precisión de más del 95%. Algunas características de estas cámaras: en el caso de la TPC BF3221, vamos a tener que tenemos un detector de plano focal no refrigerado box, resolución de 256 por 192, tiene un rango espectral de 8 a 14, lente térmico de 3 milímetros, una reducción de ruido en lo que es el espectro térmico de menos 50, lentes visibles de 1080, son 2 megapíxeles de resolución, con lentes de 8 milímetros, alarma con luz de advertencia de luz blanca y una sirena. Van a trabajar en un rango de medición de temperatura de 30 a 45 grados, y la precisión de la medición de temperatura va a ser más o menos 0,3 centígrados con el black body y más o menos 1 centígrado sin black body. A la derecha vamos a ver la cámara BF5421. La principal diferencia entre una y otra va a ser que va a estar cambiando la resolución. Tiene un lente un poco más grande, lente térmico de 13 milímetros en este caso. El lente visible va a ser el mismo. Va a también tener lo que es la alarma con la luz de advertencia incorporada y la sirena, y el rango de medición va a ser el mismo. Algunas características del Blackbody TPC HBB AHW: una temperatura de trabajo de 35 grados centígrados, una temperatura ambiente de 5 a 50 grados centígrados, así que puede trabajar en un rango superior. La precisión, la resolución de temperatura es 0,1 grado centígrado, y la precisión de la medición es más o menos 0,2 centígrados en un punto único. Vamos a ver que tiene una buena estabilidad de temperatura, emisividad efectiva, potencia y temperatura ambiente y humedad, todas características que hace que sea un dispositivo bien confiable. Y esto también a la derecha vamos a ver que tenemos barreras de medición de temperatura, como vamos a hacer un módulo que va a tener un black body, una cámara en una misma barrera, y lo que nos permite es que ya tengamos una solución completa, toda integrada. Por último vamos a ver 3 casos de éxito. El caso de éxito del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que es nuestro principal aeropuerto en el país de Argentina, ha incorporado la solución térmica de DAWA para detectar pasajeros que ingresan con fiebre o febrícula con alta efectividad. Permite medir la temperatura a más de 800 personas en 10 minutos. Como están viendo en las imágenes, se está utilizando las cámaras térmicas con el black body, y se visualiza en una pantalla en tiempo real cada persona que está ingresando. Otro caso de éxito es el aeropuerto El Dorado, ubicado en Colombia, que adopta una solución térmica de medición de temperatura humana de agua, realizando mediciones remotas sin contacto, con precisión de alta temperatura de más o menos 0,3 grados, como les comenté anteriormente. Y por último, otro caso de éxito que tenemos en América Latina es la Plaza Carso, que es un desarrollo de uso mixto en la Ciudad de México. Esto significa uso mixto, que son edificios que son tanto comerciales como corporativos y residenciales, donde tienen un gran movimiento de personas, y en el vestíbulo del edificio de oficinas se implementó esta solución térmica para poder medir al personal y al cliente. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que les haya sido de gran utilidad.